Como siempre, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. A ver, una primera opinión respecto a lo que va a pasar a partir del primer minuto del 11 de mayo. Bueno, Paco, como tú bien lo decías, el título 42 deja de existir, este título de la era Trump, en donde se ponían a expulsar a los migrantes bajo la premisa de la emergencia sanitaria, llega a su fin. Es reemplazado por el título 8 que los expulsa a centros en Colombia y Guatemala y después pues van a pasar 5 años sin poder entrar a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera nos habla de la línea dura que va a representar la migración en las elecciones, tanto por los demócratas como por los republicanos, y que las fronteras de Estados Unidos de alguna manera se liberan de lo que vemos en un mapa, porque se expanden a estos centros en Colombia y Guatemala y de alguna manera las fronteras se hacen más chiquitas para asuntos migratorios y evitar que entren quienes no quieren que entren, porque asegurar las fronteras se ha vuelto vital para Estados Unidos en este entorno geopolítico en donde el sistema internacional está cambiando por el auge de Rusia y de China. No hay, y lo subrayo ahí, Stephanie, no hay puertas abiertas a partir del jueves con el título 8. Y aquí la pregunta es, si no hay puertas abiertas, ¿qué va a pasar con los más de 30,000 migrantes estacionados, varados a lo largo de la frontera con Estados Unidos? Es interesante, Paco, porque el rol de México en asuntos migratorios ha ido cambiando con el tiempo. Al principio era un país que solamente era de transición, después se volvió un país expulsor de migrantes y ahora ya también es un país receptor de migrantes. Entonces, estos migrantes varados podrían verse en la necesidad de quedarse en tierra mexicano y los mexicanos ser más conscientes de que cada vez vamos a recibir más migrantes y que lo que ha pasado en Estados Unidos con la segregación, la competencia que hay por los empleos, puede comenzar a ocurrir ya en México, y creo que nos falta muchísima cultura de tolerancia. Entre nosotros somos muy racistas, con los americanos también. Entonces esto puede escalar tensiones sociales y eso hay que aumentarle una economía que no da para todo. A ver, en ese sentido, Stephanie, tener más, dijiste tener más tolerancia. Tener más tolerancia, tener un tipo de cultura diferente. Pero estamos hablando, Stephanie, de comunidades mexicanas, de municipios, de alcaldías en la frontera norte y en la frontera sur, que verdaderamente han sido invadidos por migrantes, y eso finalmente, por ser humanistas o ser tolerantes, llega un momento en que ya no lo van a poder ser. Yo estaba hablando de la tolerancia en términos culturales. Ajá. Hay que ser tolerantes a las diferencias culturales que se van a empezar a manifestar. Por supuesto que lo que tú mencionas no debe de ser permitido, porque eso nos habla de una migración que está siendo en desorden. Exacto. Entonces lo que le toca al Estado mexicano es poner orden y asegurar sus fronteras, porque eso ya sería no puede ser algo maravilloso. reactivo de por Estados Unidos. Llevamos por lo menos 4 años en que ese orden migratorio no ha existido en México. No ha existido ni existirá, porque a lo que tiene que ver con migración, a la Comar, se le ha bajado el presupuesto. Entonces, irónicamente, mientras los números aumentan, los recursos disminuyen. Y ahora que toco el tema de la frontera sur, Stephanie, bueno, ya hablamos de más de 30,000 varados ahí, prácticamente ya fuera de los albergues, bordeando prácticamente la frontera con Estados Unidos. En el sur siguen llegando oleadas, caravanas, y Tuxtla Gutiérrez principalmente ya desbordado. Las autoridades en la última caravana que la cortaron prometiendo la entrega de esas visas humanitarias que no han llegado, bueno, pues siguen conflictuando la situación en Chiapas. Claro, y eso es un riesgo de seguridad muy importante
para los mexicanos. No sabemos quién está ingresando a nuestro territorio, con qué fines, pero también es un riesgo para los migrantes que se vuelven invisibles de alguna manera en cuanto entran a este territorio, y muchos son o asaltados, extorsionados, violados. Entonces, claro que es un foco de inestabilidad que debe de ser atendido de la mejor manera lo antes posible. Caray, pues bueno, vienen tiempos sin duda complicados para migrantes y para mexicanos. Definitivamente, porque tenemos una guerra en Ucrania de trasfondo que no ha acabado, que sigue jugando con los precios de las comodidades y una economía que tampoco se ha recuperado como estaba antes de la pandemia. Entonces, definitivamente, Paco, podríamos hablar de décadas complicadas, no solo en México, sino en el continente americano como conjunto. Estefanía Enaro, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, para Mega Noticias, estar pendientes de lo que pase. A ver, déjame nada más, en todo este entorno, cómo dimensionar el acuerdo, la colaboración en la que quedaron los presidentes López Obrador y Biden esta mañana en su locución, hablando de drogas, hablando de migrantes y bueno, hablando de armas. Claro, eso lo único que nos confirma es que la naturaleza de las fronteras sigue siendo porosa. Por más que tú pongas un muro, no puedes separar lo que la naturaleza de alguna manera mantiene unido, y ya México y Estados Unidos han vuelto a darse cuenta que tienen que cooperar para atacar estos temas de manera conjunta, y creo que también habría que lograr negociar con China en el tema del fentanilo. Estefanía Enaro, muchas gracias. A ti, Paco, buenas noches. Buenas noches. 100 palabras.